a meditar en el capítulo 4, verso 16 de la epístola a los Hebreos. Una vez más, la cordial bienvenida a todos, a los amigos que nos acompañan. Nos agrada mucho tener esa asistencia frecuente de amigos. Es un buen síntoma, hermanos. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, el primer paso para que una persona se convierta es oír. Oír. Ya de ahí en adelante Dios hará el resto. El capítulo 4, verso 16 de la epístola a los Hebreos. ¿Lo tienen? Va a leer conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Soberano Señor, te doy gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad preciosa que tengo de ministrar tu palabra, Señor, a tu iglesia, Señor, la que tú compraste con tu sangre, y por supuesto, Señor Jesús, a mi corazón. Háblanos una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acérquese con confianza. Dígale al que está a su lado, acérquese con confianza. Por favor, siéntense. Bueno, como tenemos el ánimo de comenzar nuestras transmisiones, y estos días hicimos algo experimental, bueno, no nos resultó muy bien porque necesitamos ubicar bien el sonido. Entonces, en este momento vamos a estar grabando la enseñanza de la palabra y luego la publicaremos, la escucharán todos los hermanos que no están asistiendo aquí, los que quieran escucharla, hasta tanto podamos hacer las transmisiones en vivo, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que es de sentido común, es una cosa normalita, que si nosotros no tenemos la confianza suficiente para acercarnos a alguien o para acercarnos a algún lugar en particular, no lo haremos, ¿verdad? No nos acercamos. Estábamos visitando, ¿te acuerdas? En estos días, John, y la hermana que visitábamos decía, es que yo no le había hablado al pastor porque no le tengo confianza, o sea, todavía no lo conozco y no me fue posible manifestar ciertas cosas. No se trata de ser desconfiados, que es una cosa muy distinta, sino falta de tener confianza. Nos han tenido que ofrecer un asiento en una casa. Es la primera vez que llegamos, no nos vamos a ir sentando sin costo de inventario. El dueño tiene que decirnos, bien, pues asiéntese. O nos han llamado a ubicarnos en determinado lugar, repito, porque no tenemos la confianza para tomar la iniciativa. ¿No le ha pasado a usted que un perro grande le genera desconfianza? O miedo. Y el dueño tiene que decirle, acérquese, que él no muerde. Y dice, ya mordió. Bueno, hasta que alguien nos da la señal de que podemos hacerlo con confianza, hasta que el dueño no nos convence de que podemos hacerlo, no lo hacemos. No lo hacemos por, de pronto, la dignidad del lugar, porque el lugar nos merece mucho respeto, por un peligro inminente, porque creemos que corremos peligro, o generalmente, esencialmente, porque no tenemos confianza. En ocasiones, poca confianza está relacionado con el cargo o con la posición de la persona que tenemos enfrente. Hay quienes no tienen la suficiente confianza para hablarle al funcionario público, al jefe de una organización, incluso, como lo decía anteriormente, al pastor, porque no tenemos confianza. Y esto es natural, incluso en la antigüedad, las personas comunes y corrientes, mis queridos hermanos, no podían acercarse a los gobernantes. Ni siquiera era una cuestión de seguridad, como puede ser ahora. Era una cuestión de protocolo. En la mayoría de los casos, cuando no eran los presidentes, sino los emperadores, los monarcas o los tiranos,
Claro que tiranos hay uno que otro todavía. Que incluso ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acercaran sin permiso y en el peor de los casos hasta sus familiares, sin pedir un permiso protocolario en algunos casos. Recuerden ustedes el caso de la reina Esther, que puso en riesgo su vida con acercarse al rey que era su esposo, porque no podía hacerlo si no le daban una previa autorización, si no le extendían el cetro. Recuerdan que ella lo hizo a riesgo de su vida con el ánimo de salvar la vida de su nación. El rey era el rey Asuero, y si él no la invita a pasar, pues imagínate, era una cosa tan terrible que podía perder la vida incluso. En cierto modo, hermanos, esto era lo que pasaba con los antiguos en relación a Dios. Y quizás eso fue uno de los efectos del pecado, porque al romperse la relación entre Dios y el hombre, la confianza que permitía que dialogaran entre sí se diluyó, se disolvió. Adán y Dios, o Dios y Adán, conversaban regularmente hasta que el pecado rompe la comunión y quizás una evidencia fehaciente de que ya no tenían comunión está descrita en Génesis 32, dice que después de haber sacado al hombre, el Señor a sacarlo al hombre del Edén, puso al oriente del jardín unos seres alados, unos seres celestiales y una espada ardiendo que daba vuelta hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho esconder su rostro para no oír, dice un versículo del profeta Isaías. Y quizás uno de los textos más conocidos es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esa comunión rota, con el tiempo Dios va teniendo acercamientos con algunos hombres en particular. Lo hace de manera especial con Abraham, de manera más puntual porque vino haciéndolo con otros, luego con Isaac y Jacob. Posteriormente lo hizo con la nación judía, a la que se le acercó para revelársele, para ir restableciendo la relación. Pero incluso con ellos no había una cercanía total absoluta. Los judíos sabían que Dios era santo, que era justo, era sin pecado, perfecto, omnipotente. Conocían de sus atributos divinos y su naturaleza. Y por estas razones habían motivos suficientes para que el hombre no quisiese acercarse a Dios confiadamente. ¿Me están siguiendo, mis queridos hermanos? Es decir, hay ciertas cosas que por sus atributos o personas no nos permiten acercarnos con mucha confianza. Es decir, si usted lee que ese aparato que está allá tiene alta tensión, pues no quiere acercarse a él por el peligro que corre. O cuando una persona es, para su juicio, para su gusto, es una persona muy decente, muy pulcra o muy peligrosa, usted no quisiera ni interactuar con esa persona. Yo recuerdo de manera anecdótica a un amigo nuestro que nos contaba que él viajó de Cali a Buenaventura y venía charlando con un pasajero que venía con él. Este señor era terriblemente malo, peligrosamente malo. Le decían, óigame, la escoba, porque lo que veía lo barría. Y mi amigo Alfredo conversó con él durante todo el camino hasta que llegaron a un lugar donde bajaron a comer. Y alguien le dijo, ese que va hablando contigo es la escoba. Dijo, no le volví a hablar en el resto del viaje. ¿Verdad? Por el grado de peligro que le significaba, aunque no lo estuviera amenazando. El pueblo de Israel, por cuenta de la grandeza y de la majestad de Dios y de la santidad de Dios, pues no trataban de acercarse mucho a él.
Él era el terrible, el fuego consumidor. Si tú quieres una escena bien gráfica de lo que estoy hablando, Éxodo capítulo 20 dice que cuando Dios decidió reunirse, encontrarse con el pueblo, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos. Cuando Dios aterrizó en la cumbre del Sinaí, escuchaban el sonido de la trompeta, de la bocina, veían que el monte humeaba, veían que el monte se estremecía y dice, viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aló, ¿alguien está aquí esta mañana? Se retiraron a la distancia y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Alabanzas al Señor. Haga de mediador, usted que es el que habla con él cara a cara, usted el que se reúne con él 40 días y 40 noches, escúchelo y cuéntenos a nosotros, y nosotros oiremos cuando tú nos hables, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aló. No queremos acercarnos a Dios. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 12, verso 21? Lo que ellos no sabían era que Moisés también tenía miedo. Hebreos 12, 21 dice, y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. Nadie se podía acercar con confianza. ¿Recuerdan ustedes una escena en la que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, se acercaron a oír, a rendirle un culto al Señor? Ayúdame a confirmar si son estos los hijos de Aarón. Sí, los que murieron en el altar. Dice Levítico 12 que se acercaron los hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual un fuego extraño delante del Señor, que el Señor nunca les mandó, y murieron fulminados esa mañana. Imagínate tú, ¿a quién le quedó ganas de acercarse a Dios de ahí en adelante? Murieron calcinados por el fuego. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Recuerdan ustedes la inexplicable, para mi gusto, inexplicable muerte de Usa? El muchacho bien intencionado que no queriendo dejar que el arca se cayera, le extendió la mano y la tocó y cayó pulverizado, muerto, ipso facto, por la ira de Dios. Tanto que el arca la llevaron para otro lado y nadie quiso tocarla más. ¿Recuerdan ustedes cómo describe el profeta Isaías en el capítulo 6 de su profecía el sorpresivo encuentro que tuvo con Dios? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y agarre esta descripción. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías pagaba escondedero. Trágame tierra, estoy delante del Señor, dijo. Ay de mí, que me voy a morir, o soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Todo esto y más hacía que muy pocos se acercaran con confianza. Alguien tenía que llamarnos a entrar, porque no teníamos la suficiente confianza. Por eso, cuando aquella terrible gloria, la que pasó del monte Sinaí, vino a morar en el santuario, en el desierto,
y posteriormente en el templo siempre se mantuvo a distancia, mediado por algunos rituales, por algunos sacrificios. Es decir, nadie podía medianamente acercarse si no hacía algo antes que lo acercara. Sacrificios, abluciones, ceremonias. Y quizás una de las más claras evidencias de ese acceso restringido era el gran velo, el velo del templo. Amén. Que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La descripción en el libro del Éxodo enseña que este grueso velo en el templo ya fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí, fino, lino torcido. Un escritor llamado Josefo, Flavio Josefo, dice que el velo tenía 20 metros de altura aproximadamente en el templo, que para poderlo enrollar se necesitarían 70 hombres por el tamaño. Tenía 15 centímetros de espesor. No era una cortina que usted baja y enrolla y dobla. No, tenía 20 metros de alto, 15 centímetros de espesor. Dice que aún 2 caballos atados a cada lado en sus extremos, le era imposible romperlo. Era técnicamente una muralla. Nadie podía pasar al otro lado. Amén. Dice el historiador que esta gran división, esta gran cortina, era predominantemente azul, que estaba bien decorada. Una vez al año, el sumo sacerdote podía pasar del otro lado en el gran día de la expiación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con el objeto de rociar la sangre por su sacrificio, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Cada año había una ceremonia en la que Dios perdonaba los pecados del pueblo, de todo el pueblo, en la medida en que el sacrificio se cumpliera bien. Si el sumo sacerdote no corregía sus problemas antes de pasar al lugar santísimo, corría el riesgo de morir. Ni siquiera yo estoy seguro, absolutamente seguro, John, que el sumo sacerdote entraba muerto de miedo. Bueno, si hay gente que le da temor subir al altar ahora, en este tiempo. Y eso pues que estamos en la gracia. Y si hay ciertos temores de los que yo quisiera que habláramos, porque hemos venido a oír la palabra de Dios esta mañana, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, hermanos. Estamos en la época en que nos podemos acercar con toda confianza al trono de Dios. ¿No le quieres dar un aplauso fuerte al Señor? ¡Ojo! Era tan potencialmente peligroso que al sumo sacerdote había que amarrarle un lazo que saliera del santuario. Por si se moría allá, nadie podía entrar a sacarlo. Había que arrastrarlo. Y como dicen vulgarmente, sale para pintura. Otro sacerdote. Así era, de serio. Yo me lo imagino que iba temblando con las manos, con el recipiente en el que llevaba la sangre del cordero. Si Dios aceptaba el sacrificio, claro, el pueblo era perdonado por un año, y si no, tenían un problema por un año, muy serio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero realmente separaba al hombre de la presencia de Dios. Amén. En el santuario, en el templo construido por Salomón y por todos los templos que se hicieron, el de Herodes incluso. La cortina que colgaba, que era más que una cortina, era como si fuera un gran letrero que dijera no entrar, o como acceso restringido, o no pase, o reservado el derecho de admisión, o solo personal autorizado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese velo mantuvo a todo el mundo, ojo, por fuera del lugar santísimo y de la presencia de Dios durante muchos siglos. Allí colgaba en el templo hasta el día en que murió nuestro Señor Jesucristo. No sé si me lo escucharon. Hasta el día en que murió nuestro Señor Jesucristo.
después de 3 largas horas de agonía. Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo. Alabanzas al Señor. Que ni un par de caballos podían romper y que 70 hombres tenían que enrollar y que el sumo sacerdote no podía ingresar sino una vez al año, se rasgó, ojo, de arriba abajo. Qué tremendo detalle, ¿verdad? Es un detalle, parece menor, pero es muy valioso, de cómo Dios partió el velo de arriba abajo. Alabanzas al Señor. ¿Saben los evangelistas? El evangelista acompaña el hecho con otra referencia. Dice que a esa hora, cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando expiró nuestro Salvador, cuando murió el Señor, yo le estoy hablando del Señor de verdad, ¿verdad? No le estoy hablando del de la Semana Santa, no le estoy hablando de la parodia de Mel Gibson, no le estoy hablando de un Cristo medio crucificado, medio bochornoso. Le estoy hablando del Cristo vivo, del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del que abrió el camino. Denle el aplauso a Él. Apláudalo, apláudalo. Dice Mateo que a esa hora la tierra tembló, que las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron muchos cuerpos de los santos que habían muerto. Pero le garantizo que de todos los incidentes, el único o el que más nos interesa es que el velo se partió en dos. Porque yo no le saco partida al hecho de que, no sé, las rocas se partieron. Bueno, impresionante. Que los sepulcros se abrieron y que resucitaron muchos que murieron después, porque no están vivos ahora. Amén. Y me llama la atención, ¿por qué y cómo? Pero realmente lo que a mí me interesa y que le conviene a la iglesia es el hecho de que el velo se abrió de arriba abajo y que quedó expedito el camino hacia la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Dale ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vea, hermano, nosotros realmente no valoramos en su verdadera dimensión lo que esto significa. Quizás si hubiésemos vivido en la época de los hebreos, y yo siempre he dicho eso, hay creyentes o muchos de nosotros tenemos una fuerte fijación con el Antiguo Testamento porque nos impresiona todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Es decir, porque lo impresionante visualmente hablando pasó en el Antiguo Testamento. El mar que se abrió, el río que se detuvo, el maná que llovió, las codornices que aterrizaron, las murallas que se cayeron. Y por esa razón, alguien decía que el libro que más leemos nosotros los cristianos es el libro de los Salmos. Y por esa razón los predicadores más predicamos de la doble porción de Eliseo que del poder que tenía Esteban. Porque es más espectacular eso, ¿no? Más espectacular decirle al río que se abra y qué sé yo. Pero hermano, hay una cuestión muy poderosa de este lado de la historia. Si hubiésemos vivido allá y en esta época valoraríamos, porque a ellos les tocaba decir, hable Dios a través de otro, que Dios no me hable a mí porque me muero. Pues ¿cómo le parece que ahora Dios le habla directamente a usted? Alabanzas al Señor. Que le tocaba decir, bueno, agarrémonos todos de las manos y como dicen en la calle, crucemos los dedos, que le vaya bien al sacerdote, porque si él se pela, si él se equivoca, nos va mal a todos. Ahora no tenemos que enviar un sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia en plena certidumbre de fe. Alguien necesita cuadrar una vuelta con Dios. Pobre, déjeme decirlo con todo respeto, pobre los que necesitan la mediación de la Virgen o la mediación de un santo. Nosotros vamos directo al trono de la gracia, directo al Dios Todopoderoso. ¡Wow! Que se oiga, que se oiga, que se oiga, que se oiga.
Hay poder en el nombre del Señor. Había algo en la propia ruptura a medida que el velo colgado allí en dos partes quedó dividido. Era obvio para cualquiera que la observación llamaba la atención, que se rasgó de arriba abajo. Los sacerdotes estaban ocupados en la preparación de los sacrificios. En esa hora estaban muy cerca de los sacrificios del sacrificio pascual. Estaban allí cerquita a las horas de la tarde. Los que estaban trabajando allí en el patio exterior, en el lugar santo, frente a la cortina, haciendo funciones, podrían haber visto, realmente fueron testigos de excepción, que el velo se rasgó solito. Aleluya, aleluya. Era evidente que dos hombres no podían haberlo arrancado agarrándole de un extremo a otro. No era posible. Ni siquiera un par de caballos, como se lo dije anteriormente. Era una cuestión demasiado gruesa, y esa abertura tiene que atribuírsele al poder soberano de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos por unos segundos? Dile alguna cosa a Jesús. Claramente una mano invisible de arriba abajo como un bisturí partió con una sencillez y con una puntualidad y eficacia única, con una medida quirúrgica. Aleluya. El velo del templo, y aunque los sacerdotes no entendieron qué estaba sucediendo, la historia no nos iba a decir después. El camino al cielo estaba expedito, y todo aquel que quiere acercarse a Dios puede hacerlo. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Dios abrió de par en par el lugar santísimo a todos los hombres. Partiendo de ese hecho, hermano, de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús, esto simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue suficiente para limpiar y expiar los pecados para siempre. Gloria a Dios. En el velo, en el templo, era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios, pero su ruptura significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. A rasgar Dios el velo del templo, en realidad está diciendo: la muerte de Jesucristo, a través de ella hay acceso total al interior de mi santa presencia. Jesús ha pagado el precio total del pecado para todos los que confían en Él. El que no conoce a Cristo es que está rezándole a San Cipriano o a San Cayetano. Pero el que lo conoce, habla con Él directamente. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Alguien que alabe y exalte el nombre del Señor. Significa, en definitiva, que el camino está abierto ahora para todos los hombres, para que confiadamente se acerquen al trono de la gracia a través de la muerte expiatoria de Cristo. Ahora sí, hay una voz en el interior del auditorio, desde adentro del santuario, desde el fondo del santuario, que dice: acérquese con confianza, no lo dude. Como cuando usted está a las puertas del consultorio de su médico, que le dice: bien, pueda, siga. Cierre la puerta. Desde adentro le dicen: siga. Usted se acerca para hablar y contarle a él sus querellas, sus síntomas. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Porque Jesucristo es nuestro sacerdote, y eso da confianza. Alguien que grite: gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, dice Hebreos 5:1. Dios escogió a los sacerdotes del antiguo Israel para que fueran mediadores entre él y su pueblo, y representaba a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios, el sacerdote. Eso en el antiguo pacto. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo en sus hombros al lugar santísimo, y derramaba sangre sobre el propiciatorio
como un sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Su tiempo en el lugar santísimo era limitado, tenía que hacerlo breve, solo tenía permitido permanecer en la presencia de la gloria, de la Shekinah de Dios durante el tiempo del sacrificio y no más, mientras flotaba un halo de vida, de luz, que era la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El sumo sacerdote no se sentaba ni se demoraba. Tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía del lugar y no regresaba durante un año. El proceso no terminaba nunca, porque cada año había que hacerlo. Y se moría este sacerdote y venía otro, cada año, nunca terminaba. Y como les dije alguna vez, los sacerdotes no tenían muebles en el santuario. Usted por lo menos se puede sentar. Ellos no se sentaban, porque tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios. Los sacrificios temporales, este único era una vez al año, pero habían sacrificios constantes y nadie se podía sentar. El sacerdote no podía decir, bueno, descansé. Pero hay un sumo sacerdote en esta mañana que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy predicando. ¿Por qué no le da ese aplauso con libertad al Señor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hey, hermano, a usted le dicen Jesús solo porque no entienden, hermano, lo grande de nuestro Señor Jesucristo. Porque no les cabe en la cabeza que este Jesús, Él, únicamente Él, puede hacer el sacrificio, puede hacer el sacerdote que ofrece, puede hacer la víctima y puede hacer el Dios que recibe el sacrificio. Él es el todo, el gran sumo sacerdote, es a la vez Dios y mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el amo y Señor del universo. Alguien que le alabe, alguien que le glorifique. La Biblia dice que Él hizo la purificación de nuestros pecados. Que hizo la purificación de nuestros pecados. Amén. En el capítulo 2 de los Hebreos dice, Él es misericordioso y fiel, sumo sacerdote, verso 17. Capítulo 3 dice, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Verso 1. Y en los capítulos de 7 al 9 se enfocan casi exclusivamente en Hebreos, en el trabajo del sumo sacerdote o del sacerdocio de nuestro Señor. Entonces, acérquese con confianza, porque Él es nuestro sumo sacerdote y eso da confianza. 2, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza y eso da confianza. ¿Cuántos dicen amén? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya basta de pensar en el Dios del Antiguo Testamento, en el que a la distancia, en el que le dice a Moisés, márqueme el perímetro, y si un animal se mete, se muere. Amén. ¿Ha visto cómo las autoridades demarcan el perímetro, con una cinta amarilla que dice no pase? Porque altera las pruebas y qué sé yo. Bueno, este Dios, a través del sacrificio de Cristo, no tenemos uno que no pueda. Vea, usted no puede, voy a adelantarme para decirles, usted no puede decirle a Dios, Señor, ¿cómo te lo explico? Amén. Así le pasará conmigo, con cualquier persona. Un problema, pastor, una situación, pero ¿cómo le digo? Es una sensación. No, tú puedes hablar con Dios porque Él te entiende de principio a fin, sabe con lujo. Ay, hermano. El tirano puede ser yo. Yo puedo ser el que exige, el que envía juicio y el que te condena, porque al fin y al cabo nosotros cuando tenemos un carguito nos agrandamos. Pero aquí hay uno que conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hey, no me estás oyendo, hermano. Hay uno que conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Alabanzas al Señor. Por alguna razón, cuando David cometió una infracción contra Dios y Dios le dijo, elige uno de estos castigos, entre ellos caer en las manos de Jehová.
o caer 3 meses en las manos de los enemigos y otro castigo. Y David dice, yo prefiero caer en las manos de Jehová. No, alabanzas al Señor. No, honestamente era mucho más peligroso caer en las manos del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El enemigo, si me persigue, hasta me le puedo esconder, pero a Dios, ¿cómo me le escondo? Pero sabe, Él conoce a Dios más que cualquiera, y Él dice, porque Dios sabe tener misericordia. Amén, levanta la mano y ve el corazón contrito y humillado, y la baja para perdonarlo, para restaurarlo, para levantarlo, para renovarlo. Oh, alabanzas a su nombre. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Usted no tiene ni idea cuántas veces Dios me ha levantado del piso. No tiene ni idea cuántas veces Dios nos ha levantado del piso. Amén. Incluso borra nuestras iniquidades y no se vuelve a acordar de ellas. Más fácil las recuerdo yo mismo. Dile algo a Jesús de Nazaret esta mañana. A veces tenemos la imagen de un Dios lejano, inalcanzable, un Dios que está muy lejos de la vida y de la realidad, un Dios a quien nuestras dificultades y tentaciones le son ajenas. Los dioses del Olimpo eran caprichosos, los dioses del Olimpo eran inconscientes, eran malos, trataban mal a los seres humanos y no lo entendía. Al fin y al cabo era pura mitología. Bueno, Jesucristo, el Señor Jesucristo, aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, estuvo aquí en la tierra en forma corporal. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Y ha pasado por todo aquello por lo que tú puedes estar pasando ahora mismo, mi querido hermano. A través de todas las tentaciones que pueden estarte probando, por las tormentas que te puedan estar golpeando. Dios, ¿cómo te lo explico? No tienes por qué explicárselas. Él lo sabe todo. Adore a Jesús de Nazaret. Adore al Señor Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Hermano, es que estoy pasando por una dificultad tan grande, tan terrible. ¡Ey! No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No me hable de un diablo, super diablo, porque el diablo más bravo, más peligroso que yo conozco, a ese Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, no hay argumento para irse de la iglesia, no lo hay. No invente, perdóneme, no invente tonterías para justificar que no quiere seguir congregándose. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni la espada, ni el hambre, ni la persecución, ni la crisis, ni el COVID, ni el cáncer, ni el ébola, ni la gangrena, ni el SIDA, ni la calumnia, ni la extorsión, ni la guerrilla, ni los paramilitares, ¡nada! ¡Aleluya! Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale ese aplauso fuerte. Alabanzas al nombre del Señor. Jesucristo se compadece ahora mismo con todo lo que lo pudo haber herido, mi hermano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, así que acérquese con confianza, porque Él no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo fuera semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel, dice Hebreos capítulo 2, verso 16, y misericordioso, amén, a fin de expiar los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¡Ay, estrés! ¡Ay, crisis! ¿Y qué crees tú que experimentó Jesús en Getsemaní?
Gruesas gotas de sangre sudaba él. Hambre, sed tengo, dijo en la cruz, todo lo que tú y yo podamos sentir. Pero él salió airoso. Aleluya. Si es cierto que Primera de Juan describe la síntesis de todo lo que puede hacer una tentación. Primera de Juan 2:14 en adelante, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Bueno, eso fue lo que el diablo quiso hacer con Jesús. La carne. Si tú eres hijo de Dios, dile a estos panes que se conviertan en pan. Atiende a la carne. No. Aleluya. Porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate desde el templo y demuestra que eres el hijo de Dios, la vanagloria de la vida. Voy a presumir alguna cosa. No tentarás al Señor tu Dios. Los deseos de los ojos, todo esto te daré si postrado me adoras. Error, Satanás, error. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que cualquiera sea la tentación, hermano, cuéntesela con confianza a Jesucristo. Aleluya. No ande con ambajes, con protocolos. Es que a veces somos muy demasiado cuadriculados con Dios y muy protocolarios. Y sucede que Dios nos conoce. Dígale con lujo de detalles qué es lo que le está pasando. Háblele con detalles a Dios, que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que no somos de acero, somos polvo. Alguien que esté recibiendo esta palabra, alguien que esté recibiendo esta palabra, alguien que esté recibiendo esta palabra. Acérquese porque puede compadecerse de nuestras debilidades y eso da confianza. Recuérdelo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alabanzas al Señor. ¿A usted le duele la muerte de un ser creyente? Pues a Jesús también lloró de un pariente, de un ser cercano. Jesús lloró por un amigo. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Y cuando vio a la viuda de Naín con su hijo difunto, el Señor se acercó para decirle: no llores. Alabanzas al Señor. Él pasó por todo. No tenga la imagen de un Dios lejano, inalcanzable, un Dios que está muy lejos. Él tiene los sentimientos, el amor, la preocupación, la crisis. Sufrió la desilusión, sufrió la traición de sus amigos. Claro que la padeció. Uno de sus alfiles lo entregó por 30 piezas de plata. Y él lo padeció también. Y el mejor de sus seguidores juró que no lo conocía. Todo el mundo se echó a perder. Él pasó por todo. Amén. Pero ahora está sentado en el trono del universo. Y ante Él se doblará toda rodilla. Aleluya. De los que están en el cielo, hermano. Cientos de miles de millones de seres celestiales. Todos, absolutamente todos. Por eso, si hay... Escúcheme, si hay dos seres aparte de Jesús que componen la Trinidad, qué pena les figuró doblarse ante Jesucristo, que es el amo y Señor del universo. ¡Aleluya! Los que están en la tierra, reyes, potentados, artistas, futbolistas, famosos, ricos, pobres, negros, blancos, letrados y letrados, deberán doblar las rodillas y toda lengua confesará lo que usted ha venido diciendo todos estos años, que Jesús es el Señor. Colócate de pie. Alabanzas al Señor. Y los que están debajo de la tierra,
Le voy a decir estas dos últimas cosas. Acérquese con confianza, con confianza. Aleluya. El que era trono de juicio se convirtió en trono de la gracia. Un trono simboliza autoridad y poder. Y ante el trono de la reina de Inglaterra, del rey ahora de Inglaterra, nadie se acerca. Aleluya. A los tronos hay que llegar con demasiado protocolo, pero a este no. Es suficiente con que llegue llorando, quebrantado, corazón contrito y humillado. El que era el trono del juicio, ahora es el trono de la gracia. Alguien quiere acercarse ahora al altar de Dios, si quiere venir a orar, si quiere venir, decirle: Señor, aquí traigo un problema, aquí traigo una tentación con la que vengo luchando, aquí traigo una crisis, una duda, aquí traigo una enfermedad. Con confianza, con confianza. Aleluya. Confiado que recibirá misericordia. Acérquese con confianza, es el trono de la gracia. Y ojo, hermano, porque termina diciendo: produce gracia y oportuno socorro, y eso da confianza. ¿Alguna vez nos has dicho auxilio? Claro que lo hemos dicho. ¡Ayuda! ¡Socorro! O el tecnicismo SOS. Son las palabras que acompañan una emergencia. Bueno, acerquémonos para el oportuno socorro, porque el socorro llega de manera oportuna. Cuando la casa se está hundiendo, cuando el incendio está consumiendo la casa, llegan oportunos los bomberos. Cuando lo intervinieron rápidamente, lo llevaron y los médicos dijeron: rápido, entren en la camilla, y llegaron a tiempo. Oportuno socorro. Cuando está a punto de descarriarse, cuando está a punto de irse al mundo, cuando está a punto de tirar la toalla, llega el oportuno socorro. Porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Aleluya, aleluya. Háblale al Señor, cierra tus ojos allá en el altar, allá en la banca, aquí en el altar. Dios abre una puerta y en ese instante llega la ayuda. A partir de allí, entonces, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesucristo, el que está aquí en esta mañana, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Hebreos 7, 23, 25, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía, al fuego en la oscuridad, a las tinieblas, al que el pueblo de Israel no se quería acercar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de fe, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, aleluya, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.